Buenas noches, mi nombre es Nidia Zulay Linares Valero, del curso Metodología de la Investigación. El tema de hoy es el problema de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un plan donde está compilada todas las etapas, actividades, procedimientos que se desarrollan con el fin de encontrar respuestas y o soluciones a determinada problemática de nuestro interés. Fundamenta la descripción de todo el estudio que se plantea realizar, como qué se va a investigar, cómo se va a investigar, cuándo se va a investigar, con qué se investigará. ¿Qué es el planteamiento del problema? Se refiere específicamente al caso que nos llama la atención investigar. Después de hacer una investigación documental con el fin de confrontar otras realidades respecto a ese tema que nos llama la atención, se plantea el problema también para precisarnos el título del proyecto de investigación. Generalmente en el planteamiento del problema se desencadena el título del proyecto. A veces cambia, a veces no cambia tanto. ¿Qué es la justificación? En la justificación respondemos al por qué. ¿Por qué me interesa investigar ese caso? En este punto debo razonar si esa investigación es de tipo teórico, metodológico o práctico. Y asimismo debo analizar o repensar si ese posible resultado tiene alguna injerencia o relevancia, si en el lugar donde se va a investigar o con quienes se presenta el caso. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es la declaración de forma interrogativa sobre el caso a investigar y que define la propuesta y se toma como una guía de la investigación, porque de una buena pregunta bien formulada depende el interés de la crítica y el éxito de la investigación. Estas preguntas se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas encontramos tres categorías: descriptivas, comparativas y de relaciones. Las descriptivas generalmente usan una sola variable. Las comparativas, como su nombre lo indica, comparan variables. Estas variables son en términos de asociación y no requieren ningún tipo de orden en el momento de formularlas, porque la una no depende de la otra. Las de relaciones sí dependen del orden en que se enuncia, porque ellas miden la causa y el efecto de dos o más variables, de dos o más grupos que se estén investigando, porque una variable sí es independiente y la otra es dependiente. Las preguntas de tipo cualitativo se enfocan en buscar, descubrir o describir experiencias, en obtener conocimientos sobre determinado caso de interés. Este tipo de preguntas tienden a usar el qué y el cómo para enunciarse. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Se recomienda que se haga un árbol de problemas, que reflexionemos sobre las causas y los efectos de ese problema que nos interesa. Después que definamos eso, debemos tener en cuenta definir la categoría de esa pregunta, identificar la o las variables y los grupos de estudio, seleccionar una estructura adecuada según los dos primeros pasos y escribir la pregunta. La pregunta puede iniciar con la palabra cuántos, con qué frecuencia, cuánto, qué porcentaje, qué proporción, hasta qué punto, qué es, cuáles son. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa al problema de investigación. Cuando la pregunta es de índole cuantitativo, generalmente lo que se formula es la hipótesis, ya que se define a la pregunta de investigación para casos de investigación cualitativos. Cuantitativos que se pueden medir. Entonces, de ahí se dice que cuando la pregunta es de tipo cuantitativo, es una hipótesis lo que se está formulando. Si es cualitativo, se le define como pregunta de investigación. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son los enunciados que responden a lo que se pretende alcanzar, lo que se busca y a dónde se quiere llegar con la investigación. Y para formularlos se usan verbos en infinitivo. Estos deben ser congruentes con el tema de investigación. Estos objetivos se clasifican en generales y específicos. Como su nombre lo indica, el general aborda todo el tema y los específicos se desglosan del general la redundancia, se refieren a las metas alcanzables. Se redactan con un verbo en infinitivo. Es importante respetar cada etapa del proyecto de investigación,
porque cada una nos permite plasmar y responder todos los interrogantes para que no queden vacíos en el proceso investigativo. Desde la selección del tema de interés vamos avanzando con investigación documental, experiencias propias o de los grupos a investigar, las metas a lograr, las respuestas a obtener y los análisis sobre los resultados que arroja esa investigación y que estos sirvan de insumo ya sea en la toma de decisiones o como aporte al conocimiento. ¿Qué es la formulación del problema? Yo entiendo que la formulación del problema es ese interrogante, esa cuestión que nos planteamos para investigar, en donde se estructura la idea de investigación. Se requiere de dedicación en tiempo y análisis para armarla, porque en esa formulación es donde se especifica el caso o el asunto que queremos investigar. Esta debe ser bien definida, precisa, clara y congruente con el tema escogido, que al expresarla sea de fácil entendimiento y nos guíe de manera correcta en el proceso investigativo. Gracias.